Buenos días a todos y a todas. Estábamos leyendo la propuesta que nos trae For Asturias a esta Xunta General y no podíamos desear de acordarnos de las palabras del expresidente Javier Fernández. Decía el expresidente: credenciales como las de un reino con 13 siglos de andadura como el asturiano y la idea de Covadonga como montaña mágica, lugar elegido para la fe y de una naturaleza prodigiosa, desbordaría la emoción identitaria en cualquier nacionalista. Y claro, tenía que pasar, desbordóla. A For Asturias desbordóse y el nacionalismo español y preséntanos una propuesta llena de referencias xerminales, emanaciones patrióticas y fragancias místicas y míticas al rollo de Covadonga. El más trascendente de los centenarios asturianos, la batalla que puede erigirse en simbólico origen de la nacionalidad española, el inicio del gran proceso histórico que había dado origen a la nación española. Pelayo en Covadonga salvó a la cultura europea de la arrolladora marea islámica, o el Reino de Asturias cumplió una misión histórica en la forja de España. En fin, como dice el filólogo asturiano David Guardado, ¿cómo no se va a sentir grandón un pueblo al que le cuentan que salvándose a sí mismo salvó a España, a Europa, a Occidente, a la cristiandad, frenó a Napoleón y es un faro para los obreros del mundo? El año 2022 no debería ser un año importante para Asturias por lo que llamen la batalla de Covadonga. Debería serlo porque no tuvieran que marchar miles de mozos y moces de Asturias, porque no morrieran 40 personas al mes esperando por la ayuda a la dependencia que tienen concedida y que nunca llega, porque la nuestra siente mozo deseo de tener que trabajos precarios y mal pagados, porque no tengamos más desahucios, porque la nuestra siente mayor tiene pensiones dignas, porque no hay más violencia empresarial ni deslocalizaciones como quiere hacer Vesuvius, porque podíamos seguir y seguir eternamente. Porque nunca se pudo y nunca se va a poder tapar con el grandonismo, con el covadonguismo y con el particularismo franquista una dura realidad. De los mitos y las leyendas no vamos a hacer un Asturias para vivir y trabajar, que encare el futuro de forma colectiva, confiando en esas posibilidades de progreso y desarrollo, buscando en sin complejos el su sitio en el mundo y siendo verdaderamente protagonista y dueña de su futuro. Y termino yo también porque veo, diputado, que también me voy a acabar emocionando y voy a acabar yo haciendo referencias xerminales, emanaciones patrióticas y fragancias místicas. Intentábamos entender desde Podemos Asturias por qué la derecha tiene tanto amor a un dirigente rebelde asturo, por qué la derecha tiene tanto amor a Pelayo y a Covadonga. Y la respuesta diónoslo a un historiador que nos dijo: la escaramuza militar que ocurrió en Covadonga fue la victoria de unos rebeldes astures frente a una expedición de castigo de los musulmanes. ¿Cuál fue el motivo? Que Pelayo no quería pagar impuestos a los musulmanes. Ahora todo quedaba más claro por qué la derecha tiene tanto amor a Pelayo. Señorías, todos los estados busquen mitificar los opuestos orígenes, pero la historia, normalmente, es mucho más prosaica de lo que nos quieren hacer creer. Podemos Asturias no va a apoyar esta propuesta. Muchas gracias.